Cuando lo vi caminar hacia la habitación de invitados con su maleta, supe que algo dentro de mí no volvería a ser igual. No fue una reacción lógica, ni siquiera un pensamiento claro, fue algo más físico, como si el aire cambiara de peso y ya no pudiera respirar igual. Él no era un extraño, pero tampoco formaba parte de mi vida. No hasta ahora. Y sin embargo, en los últimos días, sus pasos por el pasillo me hacían detenerme, su voz en la cocina me hacía girar, su presencia me hacía sentir presente. Mi esposo había dicho que estaría solo por unos días, que era su primo y que necesitaba un lugar donde quedarse, que no nos molestaría. Y así fue. Al principio. Pero luego empezaron los silencios compartidos, los roces que no deberían haber ocurrido, las miradas que duraban demasiado. Y ahora, mientras mi esposo abría el portón de la casa y entraba con la compra en brazos, yo sabía que ya era tarde. Muy tarde. Porque 3 semanas atrás cometí un error. El tipo de error que no se puede borrar. El tipo de error que se arrastra, se disfraza y termina creciendo como una sombra silenciosa. Antes de contarte mi secreto, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Y responde con honestidad, ¿alguna vez ocultaste algo con tanto esfuerzo que se convirtió en parte de ti? Mi nombre no importa. Importa lo que sentí. Porque en esta historia, lo más importante no es quién soy, sino porque terminé donde terminé. La mañana que él llegó, el primo de mi esposo, no lo recordaba. Lo había visto una vez, muchos años atrás, en una boda familiar. Era uno de esos hombres con energía tranquila, con un carisma silencioso que no necesita imponerse. Traía solo una mochila, una sonrisa y una cortesía que no estoy acostumbrada a recibir. Mi esposo lo recibió con una palmada en el hombro y una frase rápida, haz como en tu casa. Luego volvió a su portátil como cada día. Yo, en cambio, seguí preparando el desayuno como cada día. Pero esa mañana algo en mí se sintió distinto. No por él, no aún. Sino porque me escuchó. Cuando le ofrecí café, me miró directamente y dijo, con leche si no es molestia. No fue lo que dijo, fue como lo dijo. No en automático. Me estaba viendo. No puedo explicar con exactitud qué fue lo que me movió. Quizá fue el contraste. Mi esposo apenas me miraba ya. Hablábamos poco con frases funcionales. Pasaste por la farmacia, se acabó el arroz, recuerda la cita con el dentista. No había discusiones. No había caricias. Solo una convivencia administrada, como si fuésemos 2 oficinas vecinas compartiendo la misma pared. Y yo lo acepté. Durante años. Hasta que una mirada distinta cruzó la cocina. No pasó nada en esos primeros días. Él se levantaba temprano, ayudaba con algunas cosas, salía a resolver sus asuntos y regresaba al atardecer. Siempre preguntaba si necesitábamos algo, si podía colaborar. Era discreto. Pero su presencia trastocaba la mía. Me obligaba a repensarme. Me levantaba preguntándome si me vería despeinada. Me colocaba ropa que tenía meses sin usar. No para él. O al menos eso me repetía. Para mí, decía. Una tarde coincidimos en el patio trasero. Mi esposo no estaba. Yo regaba las plantas. Él apareció con un libro en la mano y un vaso de limonada. Me preguntó si podía sentarse. Asentí. Hablamos del calor, del ruido de los pájaros, de nada y de todo. Me preguntó qué me gustaba hacer. Me tomó por sorpresa. Nadie me hacía esa pregunta desde hacía años. Tardé en responder. No sé. Ya no lo pienso. Él bajó la vista. No dijo nada más. Esa noche soñé con mi propia voz. En el sueño me escuchaba decir cosas que había olvidado que me gustaban. Pintar. Leer novelas de drama. Caminar descalza en la playa. Cuando desperté sentí una mezcla de tristeza y ansiedad. Como si alguien hubiera abierto una caja dentro de mí que llevaba demasiado tiempo cerrada. A la mañana siguiente me lo crucé en el pasillo. Se apartó con una sonrisa.
Yo también. Pero mis manos temblaron levemente. Me detuve un segundo frente al espejo del pasillo y me observé. No era que me viera más bonita. Era que me veía. Y eso ya era una revolución. Una revolución pequeña, silenciosa. De las que nadie nota desde afuera. Pero que adentro lo cambian todo. Mi esposo seguía siendo el mismo. Puntual, correcto, tranquilo. Me preguntó si podíamos hacerle pollo al primo. Dijo que tenía reunión hasta tarde. Y que por favor no hiciera ruido en el comedor. Era jueves. Siempre tenía reuniones los jueves. Y yo siempre me aseguraba de no molestar. Era parte del trato invisible que teníamos desde hacía años. Pero esa noche, mientras preparaba la cena, el primo, se acercó a la cocina. No para ofrecer ayuda. Solo para estar. Se apoyó en la pared. Observaba. No con morbo. Con atención. Y cuando me vio batir los huevos para el empanizado, dijo, tienes una manera muy serena de hacer las cosas. Me tranquiliza. No supe qué responder. Sentí que mis mejillas se encendían. No por rubor, sino por desconcierto. No me veía como alguien serena. Me sentía agotada, rutinaria. Pero él lo dijo como si viera una virtud donde yo solo veía resignación. Dormí mal esa noche. El corazón me latía raro. Como si mis órganos no supieran qué hacer con tanta atención junta. No estaba enamorada. Ni siquiera ilusionada. Solo me estaba dando cuenta poco a poco en silencio, de todo lo que no había sentido en años. Y eso era en sí mismo una forma de caer. La mañana siguiente amaneció con un cielo blanco sin sol ni sombra, como una hoja en blanco que no sabía por dónde empezar. Me levanté más temprano de lo habitual, sin despertador. Mi cuerpo estaba inquieto como si hubiera estado esperando ese día sin saberlo. Preparé café en silencio, tratando de mantener las manos ocupadas. Sentía la necesidad de volver a mi rutina, de aferrarme a lo que conocía, como si el orden de los objetos pudiera protegerme del desorden dentro de mí. Él apareció en la cocina con paso tranquilo, descalzo, con el cabello aún húmedo por la ducha. Me saludó con una sonrisa tenue sin insistencia. Le ofrecí café. Dijo que sí con un gesto y durante unos segundos, el único sonido fue el goteo lento de la cafetera. Me preguntó cómo había dormido. Respondí que bien. Mentí. Y lo supe en cuanto noté cómo me temblaban las rodillas al dar la vuelta. Mientras desayunábamos, mi esposo entró apresurado, buscaba su mochila de trabajo. Estaba hablando por teléfono, dando indicaciones sobre una reunión. Nos dirigió una mirada rápida a ambos, asintió sin palabra y se fue. La puerta se cerró con el mismo golpe seco de siempre. Y en ese instante el silencio volvió a ocupar la casa como un huésped incómodo. Después del desayuno, limpié los platos con más energía de la necesaria. Él intentó ayudarme, pero lo detuve. Estoy bien, dije. No quería tenerlo tan cerca. No después de lo que había sentido la noche anterior. No después de ese cosquilleo extraño que había subido por mi espalda como un susurro invisible. Necesitaba espacio. Respirar. Pensar. Pero el universo tiene una forma curiosa de no respetar nuestros tiempos internos. Ese mismo mediodía, él volvió a acercarse. Habíamos coincidido en el jardín. Yo estaba recogiendo las macetas pequeñas, y él se ofreció a cargar las más pesadas. Al principio fue mecánico. Sin palabras. Un intercambio de objetos y manos. Pero luego empezó a hablarme de su infancia, de los veranos que pasaban en la casa de sus abuelos. De cómo extrañaba el olor del heno, las siestas largas sin teléfono, la comida hecha en casa sin prisa. Yo no decía mucho. Solo escuchaba. Pero sus palabras se colaban por rendijas que ni siquiera sabía que tenía abiertas. Me recordaban algo. No sus recuerdos, sino los míos. O mejor dicho, la ausencia de ellos.
¿Cuándo fue la última vez que sentí nostalgia de algo? ¿Cuándo fue la última vez que un día me pareció entrañable? El sol caía tibio sobre el jardín. Él se acercó para entregarme una maceta rota, y sin querer, sus dedos rozaron los míos. Fue un segundo menos incluso, pero sentí que mi respiración se detenía. No aparté la mano de inmediato. Él tampoco. Y ahí, en ese silencio suspendido entre dos cuerpos que no deberían buscarse, ocurrió lo inevitable. Asterisco, nos besamos, asterisco. No hubo música. No hubo preámbulos. Solo un impulso, un temblor que se convirtió en acción. Fue breve, torpe e inesperado. Pero no fue accidental. No de mi parte. No después de tantas miradas esquivas, de tantas palabras contenidas. Cuando me aparté lo hice con la sensación de haber cruzado una línea que no sabía que aún existía. Entré a la casa casi corriendo. Cerré la puerta del baño y me miré al espejo. Tenía el rostro encendido, los ojos brillantes, el pulso acelerado. No parecía yo. Me vi como alguien que acababa de ser descubierta por dentro. Como si esa versión de mí hubiera estado atrapada bajo capas de rutina, silencio y resignación. Me lavé la cara con agua fría. Me sequé sin mirar. Intenté recitar mentalmente la lista del supermercado, el calendario de la semana, cualquier cosa que me devolviera a la normalidad. Pero no había normalidad posible después de eso. Esa tarde evité verlo. Me encerré en el cuarto, fingí que tenía que organizar ropa vieja, revisar papeles. Hice ruido a propósito para que entendiera que no debía acercarse. Y él lo entendió. No golpeó la puerta. No me llamó. Solo escuché sus pasos al alejarse, y luego el ruido tenue de su guitarra en la habitación contigua. Mi esposo regresó tarde. Traía papeles, quejas, llamadas perdidas. Me habló de su día con frases rápidas. Yo asentía. Puse la mesa. Calenté la cena. Fingí que no tenía mil cosas ardiendo por dentro. Y él, como siempre, no notó nada. Esa noche, al apagar la luz, me di cuenta de que mis manos aún temblaban. No de culpa. No todavía. Era algo más físico. Como si el cuerpo hablara antes que la conciencia. Como si aún pudiera sentir la presión leve de unos labios que no eran los de mi marido. Me giré hacia la pared. Cerré los ojos. Traté de dormir. Pero sabía, con la certeza que se tiene al final de un sueño, que algo en mí ya había cambiado. Y que nada, ni siquiera el silencio, iba a devolverme la mujer que era antes. Desperté antes que el sol. No por insomnio, sino porque mi cuerpo ya no reconocía el descanso. Había dormido, sí, pero como se duerme con una piedra debajo del colchón, a medias, siempre alerta. Me senté en la cama y miré a mi lado. Mi esposo aún dormía. Su rostro relajado, su respiración profunda. Me quedé observándolo unos segundos, tratando de recordar cuándo fue la última vez que lo miré sin distracción, sin juicio. Solo mirarlo. No lo recordé. Me levanté sin hacer ruido y fui a la cocina. Encendí la cafetera como en piloto automático. El ritual de cada mañana seguía su curso, pero dentro de mí, algo se había descompuesto. Me serví una taza y me senté junto a la ventana. Afuera, el cielo empezaba a aclararse. Unos pájaros cantaban en el muro del jardín. Todo era igual, pero nada era igual. Traté de repasar lo sucedido el día anterior, de ponerlo en orden, de darle una explicación lógica. No pude. No había lógica. Solo impulsos, silencios compartidos, un roce que se convirtió en beso. Un beso que no debió haber existido, pero existió. Me dije a mí misma que no volvería a pasar. Me repetí que había sido una confusión. Un momento aislado. Una grieta en una pared que ya estaba agrietada desde antes. Cuando lo escuché entrar en la cocina, mi cuerpo se tensó. No lo vi, pero sentí su presencia, como se siente una corriente de aire que cambia la temperatura de una habitación.
Saludó con voz baja, me preguntó si quería más café. Respondí con un gesto seco. No lo miré. No podía. Me sentía transparente y al mismo tiempo terriblemente visible. El desayuno fue silencioso. Mi esposo ya se había ido. Él y yo compartíamos el mismo espacio pero evitábamos cualquier mirada directa. Quise creer que eso era buena señal. Que ambos sabíamos que lo de ayer no debía repetirse. Que éramos adultos. Que teníamos límites. Pero una parte de mí, pequeña, obstinada, no quería límites. Quería volver a sentir esa electricidad, ese temblor, esa sensación de ser descubierta. Decidí salir de casa. Inventé una excusa cualquiera, necesitaba comprar detergente, pasar por la panadería, caminar un poco. Me vestí con más cuidado del necesario. No para él. No conscientemente. Pero mis manos eligieron una blusa que hacía meses no usaba. Y al ajustarme el cabello frente al espejo, noté que había algo diferente en mi rostro. No era belleza. Era presencia. El camino a la tienda fue lento. No por las calles ni por el tráfico, sino por mis pensamientos. Cada paso era una pregunta. ¿Qué buscaba realmente? ¿Escapar o prolongar el juego? ¿Volver a la rutina o seguir deslizándome por esta pendiente incierta? Compré lo necesario, hablé con la dependienta, saludé a una vecina. Todo parecía normal desde afuera. Pero por dentro, era una casa en remodelación. Paredes cayendo, muebles fuera de lugar. Cuando regresé, él estaba en la sala, leyendo. Se levantó al verme como si quisiera decir algo. Pero no lo hizo. Solo me miró con una mezcla de calma y duda. Asentí sin hablar y pasé de largo. Entré a mi habitación, dejé las bolsas, me senté en la cama. Respiré hondo. Me sentía atrapada en un espacio sin nombre, como un limbo emocional. La tarde avanzó con lentitud. Preparé la comida sin entusiasmo, repasando mentalmente todo lo que debía evitar. Nada de cercanía. Nada de contacto visual. Nada de conversaciones largas. Pero el universo otra vez tenía otros planes. Mi esposo llamó para decir que tendría que quedarse más tarde en la oficina. Reunión inesperada. Lo dijo como siempre con tono neutro, casi mecánico. Yo respondí que estaba bien, que cenaríamos sin él. Al colgar, sentí que algo dentro de mí se expandía. No por alegría, ni por deseo, sino por peligro. La ausencia de testigos transformaba la casa. Ya no era un hogar. Era un escenario con posibilidades. Decidí mantenerme ocupada. Fui al lavadero, comencé a ordenar la ropa limpia. Separé camisas, doblé toallas. Escuché música en voz baja. Canciones antiguas, de cuando aún me emocionaban los días domingo. Él apareció en la puerta, con una camisa en la mano. Dijo que no encontraba el gancho adecuado. Yo lo miré por fin, directo. No había malicia en su rostro. Solo una espera silenciosa. Me acerqué y le entregué el gancho. Nuestros dedos se rozaron. Otra vez ese cosquilleo, esa señal traicionera. Me alejé sin decir palabra. Volví a la sala, encendí la televisión sin mirar realmente. Solo necesitaba ruido. Algo que me distrajera de mí misma. Cuando llegó la hora de cenar, él me propuso preparar algo ligero. Acepté. En la cocina trabajamos juntos, evitando palabras innecesarias. Nos movíamos como dos desconocidos que habían compartido algo íntimo y ahora fingían no recordarlo. Pero el cuerpo no olvida. Cada movimiento, cada gesto, tenía un eco. Cenamos en silencio. Luego cada uno volvió a su habitación. Cerré la puerta con suavidad, como si eso bastara para aislarme de lo que estaba pasando. Me senté en la cama. Miré mis manos. Pensé en todo lo que tenía que perder. Pero también en todo lo que había recuperado, aunque fuera por instantes, la sensación de estar viva, de ser vista, de no ser solo la sombra de alguien más.
Y entonces lo supe. Esto no se trataba solo de él. Se trataba de mí. De todo lo que había callado durante años. De todo lo que había dejado de sentir. De todo lo que había dejado de ser. Y aunque me jurara que no volvería a ocurrir, aunque repitiera mentalmente que había sido un error, una parte de mí ya no estaba dispuesta a volver atrás. La mañana siguiente fue distinta desde el primer segundo. No porque algo tangible hubiese cambiado, sino por lo intangible. El aire se sentía más denso, como si la casa misma supiera que algo se había movido fuera de lugar. Me levanté con una ansiedad sutil que no venía de un hecho concreto, sino de una expectativa indefinida. Me vestí con rapidez, evitando el espejo como si temiera encontrar en él un reflejo que me reprochara. Durante el desayuno, él permaneció en silencio. Sus gestos eran medidos, suaves, sin apuro. Se sirvió café y se sentó frente a mí. No me miró directamente, pero su presencia seguía pesando. Cada movimiento que hacía parecía amplificado por la tensión entre nosotros. Quise hablar, romper el silencio con algo banal, pero no pude. Las palabras se formaban en mi mente y se deshacían antes de llegar a mis labios. Terminé mi café con rapidez y salí al jardín, buscando aire. Allí, entre las plantas y los sonidos tenues de la calle, intenté calmarme. Respiré hondo. Cerré los ojos. Escuché el canto de un pájaro que no pude identificar. Me recordé a mí misma que debía volver al equilibrio. Que había límites. Que no podía permitir que una grieta se convirtiera en un abismo. Pero incluso mientras pensaba eso, mis manos temblaban levemente. No por miedo, sino por deseo reprimido. Más tarde él salió también al jardín. Se colocó a cierta distancia, respetuoso. Comenzó a mover unas macetas, como si de verdad necesitara reorganizarlas. Yo fingí centrarme en las flores, arrancando maleza con movimientos mecánicos. El silencio entre nosotros era diferente al de antes. Ya no era neutral. Estaba cargado de todo lo no dicho, de lo que ambos sabíamos y fingíamos ignorar. En un momento nos encontramos uno frente al otro con una maceta en medio. Yo la sostenía con ambas manos. Él extendió las suyas para ayudarme. Nuestros dedos se tocaron. Fue breve. Pero suficiente. Lo miré. Me miró. Y algo dentro de mí gritó que debía retroceder. Que debía poner una barrera. Que debía detener esto ahora. Así que lo hice. Con la voz más firme que pude reunir, le dije que esto tenía que terminar. Que lo que había pasado no debía repetirse. Que no podíamos seguir así. Sus ojos se entrecerraron. Asintió lentamente. No dijo una sola palabra. Se dio la vuelta y regresó a la casa. Me quedé allí con el corazón latiendo fuerte, pero no de alivio. Sino de algo más confuso. No me sentí mejor por haber puesto distancia. Me sentí vacía. Como si hubiera cerrado una puerta que llevaba a una parte de mí que recién empezaba a despertar. El resto del día transcurrió entre silencios tensos y movimientos precisos. Él se mantuvo apartado, respetando mi decisión. No me buscó, no intentó hablarme. Agradecí su distancia, pero también la lamenté. Me convertí en espectadora de mi propia vida, incapaz de sentir del todo, pero tampoco de olvidar lo que ya se había sentido. Al anochecer salí al patio. El cielo estaba teñido de naranja, y el aire tenía esa frescura característica de los finales de verano. Me senté en la banca de madera que mi esposo había construido años atrás. Recordé ese día. Habíamos discutido por algo trivial, pero él se había encerrado en el garaje y había trabajado en silencio hasta terminar la banca. Luego me la mostró como si fuese una ofrenda de paz. Yo no dije nada, solo la acaricié y asentí. Nunca más hablamos de esa discusión. Así era nuestra dinámica, evitar, dejar pasar, acumular silencios. Él apareció en el umbral de la puerta trasera. Se detuvo. Me miró. No dije nada. Solo palmeé el espacio libre a mi lado.
Se acercó despacio y se sentó sin decir palabra. Nos quedamos así, uno junto al otro, sin tocarse, sin mirarse directamente. El sonido de los grillos comenzaba a llenar el aire. En esa quietud, sentí que algo en mí cedía. No hacia él, sino hacia mí misma. Me di cuenta de que no se trataba solo de una atracción inesperada o de una aventura emocional. Era más profundo. Era el despertar de una mujer que había aprendido a callar, a adaptarse, a ser invisible. Una mujer que durante años había existido para los demás, pero no para sí misma. Lo miré de reojo. Él también me miraba. Esta vez no hubo tensión. Solo una tristeza tranquila, como la de quienes saben que algo se está terminando incluso antes de comenzar. Y aún así permanecimos sentados, compartiendo esa última luz del día, como si ese momento fuera todo lo que podíamos ofrecernos sin destruirnos. Esa noche no dormí bien. No por culpa ni por ansiedad, sino por la claridad dolorosa de lo que había comprendido. Que no era él el problema. Que no era la tentación, ni el error. Era yo. Mi vacío. Mi necesidad de sentir algo, lo que fuera, distinto. Mi deseo de recordar quién era antes de convertirme en solo la esposa de. Esa versión de mí que aún recordaba cómo era ser mirada sin juicios. Que aún quería que la vieran. Que aún esperaba que alguien le preguntara, ¿tú cómo estás? Y así, en el silencio de esa noche, comprendí que había mucho más en juego de lo que imaginaba. No era solo una línea cruzada. Era una mujer a punto de encontrarse consigo misma. Y no sabía si estaba lista para lo que eso significaba. El día comenzó como los anteriores, pero con una pesadez distinta. Mi esposo se levantó temprano, habló poco y salió de casa con prisa, avisando que estaría fuera por asuntos de trabajo. Me quedé sola, con esa sensación de que algo se aproximaba, sin saber exactamente qué. No sentí alivio por su ausencia. Tampoco miedo. Solo un silencio lleno de posibilidades que no sabía si quería explorar o evitar. La casa sin su presencia parecía más grande. El eco de los pasos retumbaba en los pasillos. Me refugié en la cocina, como de costumbre, preparando café sin pensar demasiado. La radio sonaba en voz baja con canciones viejas, algunas de las cuales me llevaron a lugares que ya no visitaba ni en mis recuerdos. Una parte de mí intentaba convencerse de que podía resistir, de que era capaz de ordenar los pensamientos, de mantenerme firme en lo que había decidido. Pero otra parte más visceral, más real, se preguntaba por qué debía resistir si lo que sentía me hacía sentir viva. Él apareció pasado el mediodía. Había salido por la mañana y volvió con una bolsa de pan fresco y algunas verduras. Dijo que pensó que podríamos cocinar algo juntos. Lo miré unos segundos, queriendo leer en sus ojos alguna intención oculta. No la encontré. Su gesto era sencillo. Casi inocente. Asentí con la cabeza y comencé a sacar los ingredientes. En la cocina, el espacio entre nosotros se fue reduciendo sin darnos cuenta. Primero fueron los movimientos coordinados, luego las miradas cortas, después los silencios cómodos. Compartíamos cuchillos, platos, cucharones. Cada vez que nuestras manos se encontraban, surgía un escalofrío. No de frío, sino de anticipación. Mientras cocinábamos, hablamos poco. Comentamos el sabor de las verduras, recordamos platos de la infancia, reímos brevemente por una anécdota sobre el horno defectuoso. Pero detrás de cada palabra se sentía el subtexto. Ese hilo invisible que unía nuestras frases con todo lo que no nos atrevíamos a decir en voz alta. Cuando terminamos, colocamos la comida sobre la mesa sin ceremonia. Comimos en silencio, masticando lento, como si el acto mismo de comer fuera una pausa necesaria antes de lo que sabíamos que vendría. Yo evitaba mirarlo directamente. Sabía que si nuestros ojos se encontraban, no habría vuelta atrás. Después de comer, lavamos los platos juntos. El agua corría tibia, la espuma se acumulaba entre nuestros dedos. En un momento sus manos rozaron las mías por accidente. No nos movimos. Solo nos quedamos así, suspendidos en ese segundo que pareció eterno.
Fue entonces cuando lo miré. No como antes. Esta vez lo miré con la certeza de que algo en mí se había rendido. Él lo supo también. Lo vi en su expresión. No dijo nada. No hizo un gesto impulsivo. Solo se acercó lentamente como si cada paso estuviera medido por el peso de lo que ambos sentíamos. Nos besamos, Y con ese gesto sencillo, todo volvió a cambiar. Fue un beso silencioso, sin urgencia, sin pretensiones. No buscaba respuestas ni promesas. Solo confirmaba lo que ya sabíamos. Que nos habíamos cruzado una línea invisible, y que ya no podíamos retroceder. Nos separamos sin decir palabra. Yo caminé hacia la sala, me senté en el sofá, con las manos sobre las rodillas. Él se quedó de pie unos segundos en la cocina, luego se acercó y se sentó a mi lado, dejando una distancia prudente. Ninguno de los dos habló. La televisión seguía encendida con el volumen bajo, mostrando imágenes sin sentido. En ese momento pensé en todo lo que estaba en juego. No solo mi matrimonio. Mi identidad. Mi imagen de mí misma. Lo que siempre creí que debía ser. Me sentí dividida entre dos versiones de mí, la mujer que mantenía el orden, que no cruzaba límites, y la que había descubierto que aún tenía emociones intensas, aún tenía deseo, aún podía ser otra. Él rompió el silencio. Dijo que no quería complicarme la vida, que no había planeado nada de esto. Que si deseaba que se fuera, lo haría. Lo escuché sin responder de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque cada palabra debía salir medida, consciente. Finalmente respondí que no era cuestión de que él se fuera o se quedara. Era algo más profundo. Algo que ni siquiera yo sabía cómo manejar. Él asintió. Luego se levantó y fue hacia su habitación. La puerta se cerró con suavidad. Yo me quedé sola en el sofá, mirando al vacío. El beso aún latía en mis labios. No como una culpa, sino como una marca. No una herida, sino una grieta por donde la luz comenzaba a entrar. Esa noche, mientras me acostaba en la cama junto a mi esposo, que había regresado sin hacer ruido, que apenas me saludó antes de quedarse dormido, entendí que el verdadero conflicto no era externo. Era interno. Y no se resolvía con palabras ni con decisiones tajantes. Se vivía, se sentía, se arrastraba. Como un hilo invisible que se tensaba un poco más con cada día que pasaba. Y yo en ese hilo caminaba sin saber si el siguiente paso sería el que me haría caer. La mañana amaneció gris con el cielo cubierto por una capa de nubes pesadas que parecían reflejar con exactitud lo que sentía por dentro. Me desperté temprano como siempre, pero esta vez el silencio en la casa tenía otro peso. No era la calma habitual, era una especie de pausa densa, como si el mundo entero contuviera la respiración. Mi esposo se había marchado antes del amanecer, dejando una nota sobre la mesa: estaré fuera hasta mañana. La reunión se extendió. La leí con indiferencia. No era la primera vez que ocurría, pero esta vez me sorprendió la frialdad con la que acepté esa información. No hubo enojo. No hubo alivio. Solo constatación. Como si alguien me hubiera dicho que mañana lloverá. Me senté frente a la taza de café sin tocarla. La ventana frente a mí estaba empañada por la humedad. Dibujé con un dedo una línea sobre el vidrio y sin querer, me encontré formando la inicial de su nombre. No la de mi esposo. La de él. Me detuve en seco. Retiré la mano como si me hubiera quemado. Me levanté y me obligué a seguir con las tareas de la casa. Durante toda la mañana evitamos cruzarnos. Él permaneció en su habitación gran parte del tiempo. Salió solo para buscar agua, o para atender una llamada breve. Nos saludamos con gestos secos, casi automáticos. Había algo contenido, algo que no sabíamos cómo manejar, pero que ocupaba cada rincón de la casa como un olor persistente que no se puede disipar. Intenté distraerme con cosas simples, limpiar el armario, cambiar las sábanas, organizar papeles viejos. Pero cada acción se sentía mecánica, desconectada.
Nada lograba arrancarme de esa sensación creciente de estar al borde de algo irreversible. No era exactamente culpa ni tampoco deseo. Era más bien un cruce de caminos donde cada ruta dolía de manera distinta. Al atardecer, decidí salir al patio. El aire estaba fresco, húmedo. Las hojas mojadas del jardín emitían un olor terroso que siempre me había gustado. Me senté en la banca de madera sin pensar, como lo había hecho días atrás. Cerré los ojos. Intenté vaciarme de todo. No pensar. No sentir. Solo estar. Entonces escuché sus pasos. Lentamente, como si dudara si debía acercarse o no. No abrí los ojos. No dije nada. Simplemente esperé. Y él se sentó a mi lado, dejando una distancia prudente. Durante minutos no hablamos. La tarde caía con lentitud, y el cielo comenzaba a tomar un tono azul oscuro. En ese momento, la brisa me trajo un recuerdo, una noche similar, años atrás, cuando creí que ya nada podía sorprenderme. Me equivoqué entonces. Y me equivocaba ahora. Él fue el primero en romper el silencio. Me dijo que había comprado su pasaje de regreso. Que se marcharía al día siguiente. No reaccioné de inmediato. Solo lo miré como si esas palabras no pertenecieran del todo a la realidad. Me explicó que no quería interferir más, que todo esto se le estaba yendo de las manos. Que prefería irse antes de lastimarme. Lo escuché con atención. Y algo en su voz, en su manera de decirlo, me conmovió profundamente. No era una despedida orgullosa. Era una rendición triste. La de alguien que también había sido arrastrado por lo que no esperaba. Bajé la vista. Mis manos estaban entrelazadas sobre mis rodillas, apretadas con fuerza. Respiré hondo. Le dije que lo entendía. Que tal vez era lo mejor. Que quizás nunca debimos haber permitido que nada sucediera. Pero mientras lo decía, me di cuenta de que estaba mintiendo. O al menos reprimiendo. Porque una parte de mí no quería que se fuera. No todavía. No sin haber comprendido qué significaba todo esto. No sin enfrentar lo que realmente estaba ocurriendo en mí. El silencio volvió a cubrirnos. Se hizo más denso, más íntimo. Las palabras ya no bastaban. Yo quería hablar, decirle que me dolía, que no sabía cómo seguir, que me había abierto una puerta que ahora no podía cerrar. Pero no dije nada. Solo me levanté lentamente y caminé hacia la casa. No miré atrás. Sentía su mirada en mi espalda, pero no me detuve. Dentro, la casa estaba cálida. Las luces encendidas proyectaban sombras suaves en las paredes. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. El corazón me latía con fuerza. Como si supiera que ese día no terminaría como los demás. Como si algo en mí ya hubiera tomado una decisión que aún no alcanzaba a formular. Pocos minutos después, escuché un golpe suave en la puerta. No respondí. El golpe se repitió. Me levanté. Caminé hacia ella. Y la abrí. Ahí estaba él. De pie. Sin palabras. Solo con esa mirada que decía más de lo que yo era capaz de procesar en ese instante. No hablamos. No nos tocamos de inmediato. Hubo una pausa, un instante suspendido en el que ambos supimos que ya no había más resistencia posible. Pasamos la noche juntos. Me desperté antes de que sonara cualquier alarma. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las rendijas de la persiana, pero ya estaba completamente despierta, con los ojos abiertos, fijos en el techo. Mi cuerpo permanecía inmóvil, pero dentro de mí, todo giraba con una velocidad silenciosa. Tenía la sensación de haber atravesado un umbral invisible, como si ya no pudiera regresar a lo que había sido antes. Y sin embargo, todo a mi alrededor parecía seguir igual. Él ya no estaba en la habitación. La puerta cerrada, las sábanas aún calientes de su lado, el leve olor de su piel flotando en el aire. Me senté en la cama, despacio.
Miré mis manos apoyadas sobre mis muslos, como si no supiera muy bien qué hacer con ellas. La noche anterior no podía explicarse en palabras. No fue impulso. No fue revancha contra nadie. Fue necesidad. Una necesidad que venía acumulándose por años, y que por fin, había estallado de forma tranquila, inevitable. No sentía culpa. Al menos no todavía. Lo que sentía era otra cosa, una calma extraña, casi irreal, como si por primera vez en mucho tiempo mi cuerpo y mi mente estuvieran en el mismo lugar. Me vestí sin mirar el espejo. Bajé a la cocina, preparé café, me serví una taza, y me senté frente a la ventana. Afuera, el mundo seguía girando. Los pájaros cantaban. Un perro ladraba a lo lejos. Los autos pasaban por la calle como cada mañana. Él apareció unos minutos después. Llevaba puesta una camisa que no había visto antes. Su rostro estaba sereno, pero no relajado. Nos miramos un momento. No dijimos nada. No hacía falta. Ambos sabíamos lo que había ocurrido. No podíamos deshacerlo. Tampoco queríamos fingir que no había pasado. Se acercó, se sirvió café, y se sentó frente a mí. Hubo un momento de silencio compartido, no incómodo, sino lleno de todo lo que aún no sabíamos cómo nombrar. Después, habló. Me dijo que su vuelo saldría en la tarde. Que no había cambiado de planes. Que aún pensaba que era lo mejor. Asentí. No le pedí que se quedara. No intenté convencerlo. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Esto no podía continuar. Lo sabíamos desde el principio. Pero saberlo no lo hacía menos doloroso. El café se enfriaba entre mis manos. No tenía sabor. Solo era una excusa para no decir nada más. Durante el resto de la mañana, apenas cruzamos palabras. Hicimos nuestras rutinas como si fuéramos dos huéspedes en una casa ajena. Preparé algo de almuerzo, aunque ninguno de los dos tenía hambre. Él se ocupó de ordenar sus cosas, de revisar su pasaje. En cada uno de sus movimientos se notaba la decisión firme, pero también una tristeza contenida. A media tarde me pidió que lo acompañara al aeropuerto. Dijo que prefería ir conmigo que tomar un taxi. No sé si lo dijo por cortesía o porque realmente lo necesitaba. Acepté sin pensarlo mucho. Quizás porque yo también necesitaba ese último tramo juntos. El cierre silencioso de algo que empezó sin que nadie lo planeara. Durante el trayecto el silencio volvió a instalarse entre nosotros. Él miraba por la ventana, yo me concentraba en manejar. Pasábamos por calles que había recorrido cientos de veces, pero esa vez se sentían distintas. Cada semáforo, cada esquina, tenía un aire de despedida. Como si el mundo también supiera que algo estaba terminando. Cuando llegamos al aeropuerto, se bajó con tranquilidad. No había equipaje grande, solo una mochila ligera. Me dijo que no hacía falta que lo acompañara hasta dentro. Que prefería despedirse ahí, en el andén. Me detuve frente a él, con las manos juntas frente al cuerpo. Quise decir algo. Algo importante. Algo que quedara en el aire como una verdad necesaria. Pero solo pude murmurar un cuídate. Él me miró con una ternura que me atravesó. Me dijo gracias. Por todo. Por no haberlo detenido. Por haberlo dejado entrar. Por haberle mostrado una parte de mí que, según él, yo misma había olvidado. Quise llorar, pero no lo hice. Mantuve la calma. Mantuve el gesto. Cuando lo vi alejarse entre la gente me sentí completamente vacía. Como si me hubieran arrancado algo, pero sin violencia. Como si una parte de mí simplemente hubiese decidido quedarse con él, dentro de esa terminal, entre esas puertas que se abrían y cerraban mecánicamente. Regresé sola, con la radio apagada. El camino de vuelta fue largo. No por la distancia, sino por el peso en el pecho. Llegué a casa cuando el sol comenzaba a caer. Todo estaba en su lugar. Los platos lavados. Las cortinas abiertas.
Pero la casa se sentía distinta. No vacía. Más bien, deshabitada de algo que antes no sabía que existía. Me senté en el sofá y cerré los ojos. Recordé sus palabras. Su voz baja. Su forma de mirarme. La noche. Todo lo que despertó en mí. Y entendí finalmente que esto no se trataba de él. Ni siquiera de lo que pasó entre nosotros. Se trataba de mí. De lo que había callado durante años. De lo que había ignorado por costumbre. De lo que había decidido reprimir porque era más fácil vivir en silencio que enfrentarse a la necesidad de ser vista, sentida, amada. Y allí, en ese silencio espeso del anochecer, supe que lo más difícil no era haberlo perdido. Lo más difícil sería volver a convivir conmigo misma, sabiendo lo que ahora sabía. Viéndome como me vi a través de sus ojos. Ya no invisible. Ya no secundaria. Sino entera, expuesta, viva. La casa volvió a llenarse de su silencio habitual. Pero ya no era el mismo. No era el silencio cómodo al que me había acostumbrado con los años, ese que ocupaba los huecos entre las frases de mi esposo y los días repetidos. Este nuevo silencio era más pesado. No por lo que decía, sino por lo que me recordaba. Me recordaba que él ya no estaba. Que se había ido sin mirar atrás con pasos tranquilos y mochila ligera, pero se había llevado algo que me pertenecía y que yo misma había olvidado que existía. Esa tarde no hice nada productivo. Caminé por la casa como si buscara algo que no podía nombrar. Abría puertas sin razón, ordenaba objetos que ya estaban en su sitio, pasaba la mano por superficies limpias como si el tacto pudiera devolverme la presencia de lo perdido. Todo me resultaba más ajeno de lo habitual, como si la casa me estuviera observando, como si ella también supiera. Mi esposo regresó al anochecer. Llegó en silencio, como de costumbre. Colocó las llaves en el cuenco de cerámica, dejó su maletín en la silla del pasillo, y caminó directo a la cocina. Escuché el sonido del agua llenando el hervidor. Me quedé parada en el pasillo, observándolo desde lejos. Se movía con la misma rutina precisa de siempre. No notaba nada extraño, no preguntaba nada. Me vio y me saludó con un gesto rápido como si llevara prisa, como si no hiciera falta más. Le respondí con un movimiento leve de cabeza y volví la mirada. En ese instante comprendí cuánto había cambiado yo, y cuánto seguía igual él. Su mundo permanecía intacto. El mío, en cambio, era otro. Durante la cena hablamos lo justo. Le pregunté cómo le había ido. Me dio un resumen breve de reuniones y tráfico. Le dije que todo en casa estaba bien. No preguntó más. Nunca lo hacía. Y esa noche, por primera vez, eso me dolió de verdad. No su indiferencia, sino el hecho de que para él nada había cambiado. No percibía la grieta. No escuchaba el eco de mis pensamientos. No sentía que el espacio entre nosotros se había vuelto más grande, más frío. Después de cenar, él subió a revisar unos correos. Yo me quedé en la sala, sola. Me recosté en el sofá, encendí la lámpara de pie y apagué todas las demás luces. Me rodeé de penumbra, buscando que la sombra me protegiera del desorden que llevaba dentro. Cerré los ojos y dejé que las imágenes volvieran, su voz, su forma de mirar, la noche juntos, la mañana después. No buscaba recrearlas con nostalgia, sino entender que me habían dejado. Y lo entendí. No fue el beso. No fue el cuerpo. Fue que, por primera vez en mucho tiempo, alguien me había visto. No por lo que represento. No como la esposa, la mujer que cocina, la que recuerda los turnos médicos, la que dobla la ropa. Me había visto a mí. A la mujer silenciosa que aún quería reír sin motivo, que aún deseaba que alguien notara si su blusa era nueva, si su perfume había cambiado, si su voz temblaba al hablar. Esa noche no dormí. Me recosté junto a mi esposo como siempre, dándole la espalda, ambos en nuestras islas separadas por el colchón. Pero esta vez, no era el sueño lo que no llegaba. Era la verdad. Mi verdad. Y su peso era más fuerte que cualquier almohada o manta.
A la mañana siguiente me levanté con movimientos lentos. Preparé el desayuno como de costumbre. Él bajó puntual, revisando mensajes en su teléfono. Comió sin levantar mucho la vista. Me preguntó si necesitaba que pasara por la ferretería. Le dije que no. Me dio un beso en la frente antes de salir. Uno de esos besos automáticos que no tienen intención ni dirección. Cerré la puerta detrás de él y me apoyé contra ella por unos segundos. Escuché cómo se alejaba su auto y sentí que algo dentro de mí se rompía, sin hacer ruido. Pasé la mayor parte del día en el jardín. Regué las plantas, moví macetas, arranqué maleza. Trabajé la tierra con las manos, sin guantes, como si necesitara ensuciarme para sentir algo físico concreto. El olor a tierra húmeda me recordó veranos lejanos, cuando aún creía que todo era posible. Cuando aún no sabía que el amor podía desgastarse sin gritos, sin traiciones, solo por abandono lento por omisión. Al volver a entrar, me encontré con su taza de café aún sobre la mesa. La levanté. La lavé despacio. La sequé con un paño que ya conocía de memoria. Cada gesto era parte de una coreografía que había repetido durante años. Pero esta vez cada movimiento pesaba más. Porque ya no podía mentirme. Ya no podía fingir que eso bastaba. Esa noche, mientras miraba la televisión sin prestarle atención, decidí que algo debía cambiar. No sabía qué, ni cómo, ni cuándo. Pero lo que sí sabía era que no podía seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Porque algo había pasado. No solo entre él y yo. Sino dentro de mí. Y no era una fantasía, no era un error. Era un síntoma de lo que llevaba demasiado tiempo ignorando. Al subir a la habitación, me detuve en la puerta. Observé a mi esposo dormir, como tantas otras noches. Su rostro sereno, su respiración constante. Me acerqué a la ventana y miré la calle silenciosa. Pensé en escribir una carta. En irme por unos días. En hablar. En callar. Todo a la vez. Pero no hice nada esa noche. Solo me quedé allí de pie en la oscuridad, sabiendo que el silencio ya no me protegía. Me envolvía, sí. Pero también me alejaba cada vez más de lo que alguna vez fui. Y aunque no tenía respuestas por primera vez en años, tenía una certeza: no podía seguir siendo invisible, ni siquiera para mí misma. Pasaron los días y con ellos, el eco de lo vivido empezó a transformarse. Ya no era una herida abierta, sino una marca silenciosa. Algo que no dolía al tacto, pero que seguía allí como una memoria incrustada en la piel. No hablaba de ello. No con nadie. Pero lo pensaba. Todo el tiempo. A veces con nostalgia, a veces con calma, y otras veces con ese vértigo que aparece cuando uno se asoma al borde de sí misma y no reconoce del todo lo que ve. Me sorprendió lo rápido que la rutina intentó recuperar su lugar. El café por las mañanas. La lista de compras. Las noticias de fondo. Mi esposo con sus horarios predecibles, sus frases cortas, su forma de pasar junto a mí como quien evita chocar con una pared familiar. Él no había cambiado. Yo sí. Y eso hacía que cada pequeño gesto cotidiano se sintiera como una piedra en el zapato. No lo bastante grande para detenerme, pero sí lo suficiente como para recordarme que algo no estaba bien. Una tarde cualquiera, mientras guardaba la ropa limpia, encontré en el fondo del cajón una blusa que no usaba desde hacía años. Era de un tono rojo que antes me parecía atrevido, pero que ahora me llamaba la atención por razones que no podía explicar. La saqué, la extendí sobre la cama y la miré por unos segundos. No era la prenda. Era lo que representaba. Me la puse sin pensarlo demasiado, y me observé en el espejo. No busqué belleza. No buscaba aprobación. Solo quería verme. Ver si todavía quedaba algo de mí debajo de todos los roles acumulados. Y allí estaba. No como antes, no igual. Pero estaba. Con los ojos distintos. Con la espalda más recta. Con un tipo de dignidad que no venía del juicio externo,
sino de haber atravesado el fuego interno sin quemarme del todo. Ese día decidí salir a caminar. No tenía un destino claro. Solo necesitaba moverme, respirar otro aire, dejar que mis pies me llevaran a algún lugar que no tuviera recuerdos acumulados. Caminé por calles que conocía, pero con otros ojos. Observé escaparates, escuché conversaciones ajenas, sentí el sol en la cara. Por momentos me descubrí sonriendo sola, no por felicidad plena, sino por esa tibieza serena de estar simplemente en el mundo. Al regresar a casa, encontré a mi esposo en el comedor, revisando papeles. Me saludó con un gesto breve. Me preguntó si quería cenar. Respondí que no tenía hambre. Él asintió como si esa frase no tuviera ningún significado más allá de lo literal. Y yo comprendí una vez más, que entre nosotros ya no había preguntas reales. Solo notificaciones. Informes. Un intercambio funcional de información. Esa noche, mientras él dormía, me senté junto a la ventana de nuestra habitación. Afuera, la calle estaba tranquila. Un gato cruzó con paso lento. Las luces amarillas de los faroles daban a todo un tono antiguo. En ese momento recordé algo que él, el que ya no estaba, me había dicho la última noche: tú estás viva. No lo olvides. No lo había entendido del todo entonces. Pero ahora empezaba a hacerlo. Estar viva no significaba huir. Tampoco romperlo todo. Significaba no apagarse. No dejar que el silencio se tragara lo que aún quedaba por sentir. No permitir que la costumbre se volviera excusa para la ausencia emocional. Significaba asumir el peso de mis decisiones, sí, pero también el valor de mis deseos. Pasé varios días en ese estado de observación silenciosa. No tomé decisiones drásticas. No hice promesas. No escribí cartas. Solo me limité a estar presente. A permitirme existir con todo lo que eso implicaba. Algunas tardes me sorprendía cantando bajito mientras cocinaba. O leyendo con más atención. O simplemente mirando mis manos con ternura, como si recién las descubriera. Una mañana, mi esposo me observó con más detenimiento. Me dijo que me veía distinta. ¿Estás bien?, preguntó. Respondí que sí, pero no le devolví la pregunta. Porque sabía que no importaba. Porque entendía que esa conversación no llegaría. Y porque por primera vez no sentía la necesidad de que todo se explicara. Algunas cosas no necesitaban explicación. Solo aceptación. Volví a sentarme en el jardín, como aquella tarde lejana. El mismo banco. Las mismas plantas. Pero yo era otra. Miré al cielo. Respiré profundo. Cerré los ojos. Y pensé en él. No con dolor. No con culpa. Sino con gratitud. Por haberme mostrado un reflejo que yo misma había dejado de ver. Por haber sido, aunque fuera por poco tiempo, el espejo que me devolvió una imagen más honesta de mí. No sé qué pasará después. No tengo respuestas. No tengo planes. Pero tengo al menos una certeza: ya no estoy dormida. Y aunque el camino siga siendo incierto, aunque las decisiones duelan y los recuerdos pesen, prefiero 1000 veces este presente imperfecto que volver a vivir en la sombra de lo que fui. Y así, sin drama, sin ruido, sin palabras que cierren todo con llave, supe que había terminado un capítulo. No el libro. No la historia. Solo un capítulo. Uno que recordaré sin vergüenza. Porque fue real. Porque fue mío. Porque en medio de todo fue la manera en que me volví a encontrar.